¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 6 de abril, día de panel. Les presento de inmediato con quien vamos a tener el gusto de compartir el programa en directo, por supuesto, por la radio, y ya mañana lo va a encontrar en nuestro streaming de televisión ahí en la página de nuestro diario electrónico. Estamos con Verónica Pinilla. Bienvenida, Verónica, qué bueno verte de nuevo por acá, de Fundación Chile 21, cientista política. Dije, ¿para qué vamos a nombrar partido? Mejor no nombremos partido. No, dices tú. No, mejor no hablemos ni de partidos políticos ni de partidos de fútbol. No hablemos de partidos. Porque los dos no tengo nada muy bueno que contar. No tenemos nada muy bueno que contar. Cristian Pertusé, cientista político también, académico. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Hoy día en el oficialismo. Hoy día en el oficialismo. Hasta hace poco en la oposición. Sí. Bienvenido, Cristian, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Y Cristian, ya te iba a cambiar el nombre, Andrés Filbaum, de Izquierda Autónoma, ex vocero nacional de la Izquierda Autónoma, hoy día en la directiva de Izquierda Autónoma, ingeniero. Exactamente. Bienvenido, como Muchas siempre, gracias Andrés, gusto por la saludarle. invitación. Oye, tenemos temas por montones, porque tenemos Tribunal Constitucional, ley de género, el tema del aborto, Brasil. Plan de austeridad económica. Yo estoy en plan de austeridad hace tanto tiempo que ni me he preocupado. En fin, y otros. Pero, así que yo les propongo que demos una primera ronda, si les parece, donde cada uno de ustedes exprese los puntos que les parecen más relevantes y después vamos viendo cómo nos desenganchamos en esta conversación, porque si nos metemos de a uno de los temas se nos van a quedar muchos afuera y ahí que se elijan solo. Verónica, Parece. si quieres tú. Sí, yo te mencionaba hace un ratito atrás Verónica Pinilla. que el tema y la discusión que se ha ido generando sobre la ley de identidad de género ya no es nueva para nosotros. En Chile ya venimos los últimos años discutiendo sobre esta situación y no solamente nosotros, sino que internacionalmente también nos han observado desde la Comisión de Derechos Humanos ¿qué pasa con esta ley que todavía nosotros no aprobamos? Y me llama la atención que esta semana para el presidente Piñera tal vez fue el primer tema político sensible, es un tema valórico obviamente, pero donde ha ido cambiando sus posiciones, ha sido difícil para el gobierno, para Chile Vamos a poder armar un discurso que sea coherente, porque obviamente al interior de los partidos hay posiciones muy diversas. Y además se ve que al interior también del propio gobierno, liderado por Piñera, tampoco hay una claridad sobre qué es lo que quiere hacer con la ley de identidad de género. Entonces, a mí me parece que es un tema importante. Yo tengo la impresión de que Chile necesita urgentemente aprobar una ley de identidad de género. Necesitamos, los niños y las niñas necesitan tener una claridad sobre qué es lo que va a pasar y hasta el día de hoy no vemos ningún resultado positivo que nos permita decir, bueno, vamos avanzando en este camino. Ahora, el punto parece estar focalizado en la edad, ¿eh? Porque que haya ley y que haya posibilidad de cambiar, de decidir el sexo registral, no está en discusión. El tema está a qué edad es posible. Claro, lo que pasa es que a mí aquí me da la impresión de que ha sido muy difícil para Chile enfrentar esta situación. O sea, es un tema que hemos querido evitar durante mucho tiempo. Y sin la película Una Mujer Fantástica no habría llegado a ninguna además, parte. no hubiéramos llegado a ninguna parte. Entonces, hemos tratado de poner ahí a contrapelo esta discusión. Creo que hoy día las familias tienen un poquito más que decir, y los propios jóvenes han podido poner sus temas en la mesa, y se ha puesto la discusión sobre si es el Estado responsable o incluso Piñera salió con esto de que son los padres los mejores, aquellos los que tienen que decidir, y efectivamente lo que queremos es que sean los jóvenes garantes de derecho que puedan tomar una decisión al respecto. Como tú bien decías, es un tema de decisión de la edad. Nosotros en el gobierno anterior quisimos instalar la discusión sobre los 14 y 18 años, y quién podía ayudar a tomar esa decisión. Y hoy día se quiere dilatar nuevamente y avanzar con 18 años hacia arriba, que en realidad ya es la decisión de una persona adulta. ¿Cuál es el problema? Es que son los jóvenes, después de los 13, entre los 12 y 13 años, que tienen esta gran dificultad para poder hacerse cargo de este problema. Entonces, ¿cómo avanzamos para aquellos que no pueden por sí solos tomar la decisión? Tienen que tener un apoyo o de la familia, y si no tienen el apoyo de la familia, que no es poco los casos, ¿quién asume esa decisión? Es un juez de familia, es el Estado, en alguna institucionalidad que tenemos que decidir, o simplemente tenemos que esperar hasta los 18 años. Me parece que esperar hasta los 18 años es un poquito no querer tomar una decisión y hacer que el tiempo pase. Cristian Pertusé, ¿de este tema u otro que tú quieras No, abordar? me parece seguir con el tema. A ver,
Yo creo que, a ver, desde parte del gobierno yo creo que el tema lo tomó obviamente sin haber estado en su agenda porque estaba puesto. Y hoy día la discusión la tenemos en el Congreso como debe ser además. Y lo que estamos viendo en el Congreso y fue el mismo problema que de alguna manera tuvo el gobierno anterior. O sea, si también lo dilató bastante el tema de la presentación del proyecto de identidad de género. Es un tema que realmente aquí hay algo que hemos discutido. Yo creo que como sociedad ya estamos abiertos al tema, ya lo estamos discutiendo, ya las familias, como tú decías, tienen sus posiciones, pero a la clase política le cuesta un poquitito ponerse y se pone desde sus posiciones más internas, más de que tener una política sobre esto. Y eso es lo que estamos viendo hoy día, o sea, vemos a partidos que están tratando, y efectivamente, y lo tenemos sobre una temática que tiene que ver mucho con la edad. ¿Ya? Lo tiene que ver con la edad, inclusive el rol de los padres, hasta dónde tienen de alguna manera el control o pueden apoyar o no. Si vemos nosotros, la senadora Rosenberg plantea de que los padres ahí no tienen ninguna libertad para poder apoyar a sus hijos en esto, y otros que creemos que los padres, como pueden elegir la educación de los hijos, también pueden apoyar a los hijos, porque no es una decisión de los padres, es un apoyo o un acompañamiento a esta disforia de género, si no me equivoco. Ella lo mencionó, sí. ¿Qué? Apoyar la decisión de esta identidad que ellos sienten, efectivamente. Y yo creo que una discusión, nos hemos quedado un poquitito, es una discusión profunda, porque además yo creo que el proyecto tiene no sé si tiene una contradicción, porque algunos estudios plantean que, y lo que plantean mucho es que esto después se puede revertir y no se puede revertir, pero el proyecto plantea que además se puede hacer en una sola oportunidad. ¿Ya? Yo creo que también ahí tenemos que entrar en un debate que no hemos entrado. ¿Por qué tan restrictivo, digamos? Y vuelvo un poquitito al tema de las libertades. Y es una temática que hoy día tiene dividido a los representantes en el Congreso Nacional. Y ahí es donde yo creo que nos tenemos que enfocar, pero creo que la sociedad está mucho más abierta hoy día a este tema, y yo valorando siempre, de alguna manera, el rol que tienen los padres respecto del acompañamiento, de la guía a sus hijos, yo creo que deberían tener, y esto debería decidirse desde cuando ya se siente de alguna manera o se tiene esta conciencia, ¿cierto?, respecto de la disforia de género. Andrés Filbaum, te propongo si quieres de este tema y si no lo cambias. Voy a agarrarme este tema para intentar ampliarlo un poquito. Perfecto. Más. Porque a ver, yo en general creo que Chile ha sido siempre un país profundamente conservador, donde la Iglesia sigue teniendo demasiada influencia en la actividad política. A mí el argumento de la edad, por lo menos me parece que hay que llamar la atención de que para la derecha pareciera ser que los jóvenes no tienen capacidad de tomar decisiones cuando tienen que decidir su género, pero a la hora de establecer responsabilidad penal por cometer delitos, ahí sí son adultos y tienen que pagar, pero de inmediato, digamos. Entonces me parece que esa contradicción en la manera en la cual la derecha en general intenta, o la mayor parte, la derecha hegemónica, aborda este problema, digamos, por lo menos es llamativa. Y por supuesto creo que es fundamental, digamos, defender una ley de identidad de género que permita que los jóvenes efectivamente puedan avanzar, incluso cuando los padres no acompañan, que es lo que ocurre muchas veces, digamos. Si la familia está de acuerdo, no hay ningún problema. El tema que está en discusión ahora es qué pasa cuando los padres están en la posición contraria, que es lo que pasó con Marcela Aranda, digamos, que expuso a su hija frente a todo Chile, por ejemplo. Vamos a permitirle a Marcela Aranda decidir el futuro de su hija. A mí me parece que eso es una aberración, digamos. Ahora, creo que quería marcarlo en algo un poco más grande para ir ampliando la discusión, porque creo que lo que hizo el gobierno con el proyecto original de ley de identidad de género responde a una iniciativa bien agresiva que ha tenido el gobierno de ir imponiendo una agenda bien conservadora en general, digamos. O sea, lo vimos con ley de identidad de género, lo vimos con aborto también. La ley de aborto en 3 causales ya es una ley bastante restrictiva. En los últimos 6 meses, en Chile hace poco salió en la estadística, no me acuerdo cuánto era el número, pero eran entre 100 y 150 abortos se han hecho gracias a la ley, y el total de abortos que se estima que se hace al año en Chile está entre 30.000 y 200.000, es decir, es evidente que la cantidad de abortos que se pueden hacer hoy día legalmente son un porcentaje ínfimo del total, y lo que hace el gobierno es finalmente poner aún más dificultades al restablecer los recursos públicos para las clínicas
que se nieguen a abortar, la policía antiterrorista que quieren hacer en el sur, digamos, con una policía que está hipercuestionada, que inventa pruebas para meter a mapuches presos y hoy día quieren meterle más armas, digamos, una cuestión súper preocupante, retirar el proyecto de fin al CAE, no hacer nada frente a lo que hizo el Tribunal Constitucional. Es una avanzada del gobierno que creo que por supuesto interpela también a los que estamos en la oposición y en particular al Frente Amplio. Y creo que es relevante en el fondo tomar nota de que el gobierno partió su gobierno de esta manera, digamos, valga la redundancia. Y por supuesto creo que no se puede dejar de mencionar que hay responsabilidad también del gobierno anterior de que un montón de estas cuestiones la dejaron para última hora, ¿cierto? O sea, no estaríamos discutiendo qué pasa con la ley de identidad de género, ni por qué el gobierno retira el proyecto del CAE, si es que en vez de ingresar todas estas cuestiones en los últimos 7 días de gobierno, se hubiese hecho el 2015, el 2016 o en cualquiera de los otros 4 años que tuvo Michelle Bachelet para gobernar. Pero bueno, hoy día está gobernando Sebastián Piñera y creo que hay que tomar nota de la agresividad con la cual partió el Ejecutivo. Ahí respecto de la... Alcanzó a respirar Cristian Pertusé, pero ya contesta Sí. Pertusé. No, Verónica Pinilla. Lo que pasa es que efectivamente la discusión sobre la identidad de género ha sido larga. Yo tengo la impresión que en los años anteriores intermitentemente se han hecho periodos de discusiones más profundas. Ahí la problemática evidentemente tiene que ver con todos nuestros jóvenes, y es verdad lo que se plantea en el sentido de que, bueno, los jóvenes cuándo pueden decidir y cuándo no, cuándo están preparados, cuándo no están preparados. A veces están súper preparados, tienen todas las responsabilidades y a veces no tienen las condiciones. Y yo tengo la impresión ahí que el gobierno está bien dividido también, porque hay un sector muy liberal que está de acuerdo con esta ley de identidad de género. Kast incluso lo mencionó y dijo, bueno, es importante que el presidente tome una posición al respecto. Kast, Felipe, no sí, claro, estoy hablando de Bópoli. Porque también demuestra lo difícil que es cuando tú tienes un conglomerado político que finalmente responde a mayorías, pero que en el día a día tiene dificultades para ponerse de acuerdo. Y aquí yo creo que la gran piedra de tope es la UDI. O sea, la UDI por ningún motivo va a querer que esta ley pase. Nosotros, el Tribunal Constitucional claro, o sea, Van Rieselberg y la senadora se ha escuchado permanentemente en la misma posición. Ahora, lo interesante es que Hernán Larraín, que también es UDI, y que fue presidente de la UDI mucho tiempo, dijo de inmediato que él no veía, que él era profesor de Derecho Constitucional y no veía por dónde se podía hacer una... Sí, pero el Tribunal Constitucional discute política, no discute leyes, en verdad. Estamos de acuerdo, y lo que yo te quiero decir es... discute normas también, o sea, recordemos que también... Ya vamos a hablar del Tribunal Constitucional. Pasó por el Tribunal Constitucional la ley de aborto y fue aprobada la ley de aborto en las 3 causales. O sea, yo creo que poner al Tribunal Constitucional no venga a defender al Tribunal Constitucional, pero tienes todo el derecho a hacerlo. Poner al Tribunal Constitucional como siempre una piedra de tope. O sea, recordemos que una ley tan importante como fue la ley de aborto pasó en el Tribunal Constitucional con un debate, con gente afuera del tribunal pidiendo que no se aprobara, que se rechazara, y al final fue aprobada la ley de aborto. Entonces, yo creo que siempre ponemos al Tribunal Constitucional como el ente conservador por esencia, y hay muchas normas que han pasado. Pero me permites Sí. Yo no debería opinar en esto, pero en este punto de la disforia de género, hay una cosa que yo quisiera decir simplemente, que yo creo que hay una parte que todavía no entiende de qué se está discutiendo. Y que creo que eso es re importante como en qué pasa con nuestra sociedad, porque tenemos ciertos comportamientos súper liberales, pero otros que son de un conservadurismo medio cerril, así que a nada. Pero cuando uno dice, estamos hablando de personas que se sienten y que su personalidad, su conciencia les dice que son mujeres, por ejemplo, y tienen genitalidad masculina. Eso es muy difícil de entender realmente, y creo que hay mucha gente que no lo logra entender y que opina igual y se mete igual. O sea, hay que hacer también un poco y por eso yo te decía que sin la película, te aseguro que esta discusión está enterrada por mucho tiempo más. La película hace un giro cultural. La película es fundamental tanto en términos de presión política, porque está todo el mundo Sí, claro. Reconociendo lo que pasa en Chile, pero también en términos de masificar una discusión que, si no estoy de acuerdo, se entiende. Que te fijas que la discusión círculo. desde la Sí, cultura de todas maneras. es muy importante para entender de qué está. Cuando tú ves a la Daniela con el personaje de Pancho Reyes, y tú dices, bueno, esto es. Esto es. Y por Dios que cuesta visualizarlo de otra manera. Sí. Ahora, En fin. recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha observado
hace varios años sobre la falta y la inexistencia de esta ley. Entonces, además es un requerimiento sobre la diversidad. Po. Cristian Pertusé, A ver, el señor Fillon hizo una serie de Sí. cargos Yo voy a partir por el duros, tema de identidad de difíciles. género. Yo creo que hoy día lo que ha hecho el gobierno y lo hizo, porque no es un proyecto que ni siquiera está en su programa, yo creo que el proyecto, más aún, que le podría tratado de quitar, Podría haberlo evitado, dice justamente claro. evitado, el gobierno lo impulsó. O sea, hay un reconocimiento de eso, entonces yo creo que hablar con Andrés de una agresividad, yo creo que un poquitito, yo creo que el gobierno al revés, ha tratado de ir avanzando y obviamente ciertos proyectos, ciertas normas como el tema del CAE o el tema a lo mejor no sé si es flexibilidad o restricciones en términos de las tres causales, hablemos mejor del tema de permitir la objeción de conciencia institucional, porque ese es el tema que está hoy día a través del reglamento, ¿cierto? Que además lo entregan en la propia ley. Si lo que está permitiendo es, en tema de la ley, o sea, en tema de la ley de aborto, la ley se está aplicando y lo que está permitiendo a través del reglamento, el cambio del reglamento que está haciendo el Ministerio de Salud, es permitir la opción de conciencia institucional y que eso no le va a restar fondos públicos a las instituciones que En tengan, el ámbito de la obstetricia y la... No en otros, digo. No en otros, Sí, obviamente, sí. porque era en ese ámbito donde Sí. lo había dicho el No, porque hay gobierno personas anterior. que creen que le quitan todos los fondos, y Efectivamente. solo en el ámbito de la Y obstetricia. lo que dice, no, o sea, como yo creo en la objeción de conciencia, le puedo seguir dando y le voy a respetar su objeción de conciencia. Entonces, Pero yo hay creo... objeción de conciencia institucional. Esa es una A mí buena eso, a mí pregunta. eso me cuesta encajar las dos cosas. Sí. O sea, Perdón, como idea, ¿no? Una figura Más allá de- extraña. Mira, Una yo, opción bien a ver, flexible de la idea de yo conciencia. lo voy a poner y tampoco es por defender a nadie, pero cuando nosotros vemos que hay una dependencia pontificia, por ejemplo, en los hospitales de la Universidad Católica, ¿ya? Y tiene una dependencia del pontificado, del Vaticano, o sea, por eso son pontificias universidades católicas, Sí. ¿ya? Entonces, tenemos que entender que obviamente hay una estructura de valores que está en los propios estatutos de creación de esas universidades, ¿ya? Que defienden, y de hecho, quienes estudian ahí, ¿ya? Y quienes son profesores ahí, tienen que firmar, y lo digo con conocimiento. Yo estudié ahí. Yo también estudié ahí, mi hijo está estudiando ahora, y ellos tienen que respetar, y uno de los elementos que se firman es el reconocimiento a los valores, por lo menos dentro de la universidad, ¿ya? A los valores que sustenta la Iglesia Católica. Entonces, tenemos que entender eso, esos estatutos. Pero es razonable que sea en un estado laico eso y que le Pero, entreguen a ver, fondos pero públicos. nosotros, es que ese es otro tema que podemos discutir, pero está dentro de los estatutos. O sea, si nosotros vamos al tema de la objeción de conciencia institucional, tenemos que reconocer que está dentro de los estatutos. Y además que se firma, ¿ya? Y que se reconoce dentro del quehacer de la institucionalidad de esa corporación. Cuando ¿ya? yo estudié eso no se hacía. No se Hoy día firmaba. se hace. Sí. Hoy yo sé. día, y te lo digo porque mi hijo acaba de... No, sí, lo sé que hoy día Pero sí, yo pero tengo- eso Hoy día, no era, entonces- no era así antes del golpe. Y los profesores, cuando entran, tienen que sustentarse en los valores que están para dictar clase. Entonces, yo creo que ese es un reconocimiento que tenemos que hacer. Está dentro de los estatutos, está dentro de la norma. No está violentando a la Constitución. Y se planteó la objeción de conciencia institucional y lo que hizo el gobierno, porque la objeción de conciencia institucional fue un debate que estuvo en Sí, la po. aprobación de la ley. Sí. Quedó instaurado, ¿ya? Y quedó instaurado en la ley, ¿ya? De las mayorías, y no tenía mayoría, como no la tiene hoy día, ¿ya? La centro-derecha, y quedó instaurado dentro de la ley la objeción de conciencia institucional. A través del reglamento, lo que hace el gobierno anterior, es decir, si ustedes hacen uso de la Totalmente objeción claro. institucional, no les daremos recursos respecto del ámbito de la obstetricia y la ginecología. Así es. Y lo que hace este gobierno, estando en su programa, y yo por eso yo Andrés, de alguna manera rebato con él, aquí no ha sido agresivo, porque no es algo que la gente no conocía, y lo planteó desde un inicio, ¿cierto?, que se iba a respetar la ley, pero que también iba a respetar dentro del marco de la ley, y está dentro de sus atribuciones, y sabíamos cuáles eran las posiciones de Sebastián Piñera, sabíamos las posiciones también de los partidos que estaban apoyando esto, y lo vimos en la discusión, ¿ya? Muchos de los senadores y muchos de los diputados que salieron reelectos están hoy día, fueron los que votaron por la norma. Entonces, aquí no hay un tema de agresividad, yo quería ir a ese punto principalmente. Y obviamente cuando está dentro del programa, ¿ya? Y ahí uno podemos entrar a debatir si es lógico o no es lógico, ¿ya? Si debe ser o no debe ser. Pero, por favor, aquí lo que yo quiero rebatirle, Andrés, es que aquí no ha habido ni un aspecto de agresividad, sino que han sido aspectos que estaban puestos en el programa de gobierno,
Y de hecho, el de identidad de género no se hablaba en el programa de gobierno. Sobre el CAE se hablaba sobre la ley de aborto, se hablaba sobre el tema, la ley antiterrorista, la aplicación o la pacificación de la Araucanía. Entonces, no fueron ámbitos que no eran conocidos y que fueron además debatidos, Andrés. Debatidos ampliamente en los programas, eran preguntados los candidatos y eran debatidos en los programas, en los debates, y los planteó abiertamente Piñera. Entonces yo creo que aquí agresividad no ha habido. O sea, tenía claridad de dónde se iba a partir. Andrés y Verónica, nos quedan 5 minutos en este bloque, así que para que... Ya. Y yo ya hablé mucho. No, además te interrumpimos. A ver, o sea, es que a mí me parece que evidentemente sí se puede hablar de agresividad cuando un gobierno en menos de un mes empieza a desarmar de las pocas cuestiones que parecían avances Pero si le dieron el de lo que voto. es. No, pero el tema del reglamento no pasa por el Parlamento, por ejemplo. O sea, pasa Pero el directamente. Parlamento le dio la y- autorización para hacer el reglamento. La ley se la da. Bueno, está bien, pero finalmente se hace un cambio respecto a cómo se aplica la ley sin pasar por el Parlamento y eso sí es una actitud agresiva de parte del gobierno. Y creo que es importante entrar a discutir respecto a si es que está bien, si es que está bien o si es que está mal, porque finalmente, digamos, eso es lo que tiene que orientar las políticas públicas en el país. Y a mí me parece que es bastante irracional que un país decida que hay una ley, que hay una forma de enfrentar la salud, como por ejemplo la ley de aborto, y que una clínica pueda decidir no hacerlo. O sea, el día de mañana los antivacunas pueden decidir, yo quiero hacer una clínica, pero los niños acá no se vacunan porque nosotros creemos que las vacunas causan autismo y el Estado no va a poder hacer nada frente a eso, y les vamos a traer recursos públicos igual para que hagan lo que quieran. No, o sea, si es que tenemos una forma de enfrentar la salud en nuestro país, lo mínimo es que todos los centros que atiendan personas se rijan bajo esa norma. Y además creo que también es bastante cuestionable que Emilio Santelice, viniendo de ser directivo de la Clínica Las Condes, le abra la llave de recursos públicos nuevamente a la Clínica Las Condes para que pueda decidir tranquilamente si objeta o no objeta. O sea, además, como siempre, hay conflictos de interés en el asunto. Y con el tema de la Araucanía lo mismo, digamos. O sea, es cierto que Piñera lo puso como un eje, no habló de policía antiterrorista durante su campaña, y creo que también hay que hacerse cargo de que durante los últimos meses, después también de las elecciones, se supo bastante más de cómo estaban operando la policía y carabineros en la Araucanía de lo que se sabía durante la campaña. Entonces llegar y hacerse el loco respecto a que la policía implanta pruebas de adrede conscientemente para meter mapuches a la cárcel, que son pruebas falsas, y pese a eso, querer darle más atribuciones y más armas a las policías, creo que es muy preocupante, más aún cuando hoy día tenemos a Celestino Córdoba a punto de morirse por 81 días en huelga de hambre y también frente a la indolencia del gobierno. Verónica Pinilla. Solo algo breve del tema del aborto. En definitiva, lo que queremos asegurar es que tengamos el acceso suficiente para que aquellas jóvenes que decidan abortar tengan las condiciones de poder hacerlo, sobre todo en el territorio nacional que es tan diverso. Y lo que tenemos que asegurar es que aquellas instituciones que reciben recursos del Estado se rijan por las leyes aprobadas por todos nosotros. Entonces, ahí está la dificultad más grande. Ahora, que existen, hay una discusión grande sobre las instituciones y si tienen la capacidad de decidir o no de acuerdo a su reglamentación. Yo creo que una universidad o un hospital que es privado totalmente tiene o puede tener la capacidad de decidir, pero si tiene recursos del Estado, creo que ahí nosotros tenemos que asegurar que efectivamente esa chica que entre a esa urgencia o ese hospital tenga el acceso que corresponde. Y respecto de lo que tú mencionabas sobre Carabineros, a mí también me parece, me parece muy complicado, me parece muy peligroso que si nosotros aún no logramos resolver las conjunto de irregularidades que hemos encontrado en Carabineros de Chile, que yo creo que a todos nos ha sorprendido, desde los 28.000 millones de pesos, el caso Huracán, hoy día la Mutual, en la cual veíamos que había pago, digamos, y sobresueldo a los propios directores, que eran los altos mandos. Creo que es muy complicado que tú hagas un punto de quiebre, lo que ha tratado de hacer el gobierno hoy día, decir de aquí para adelante empezamos de cero, porque no se puede. Las instituciones tienen una historia, tienen un pasado, y yo creo que todos merecemos y todos queremos que eso se resuelva. Eso necesitamos resolverlo para que las próximas acciones de Carabineros sean efectivamente no solamente legales, sino que sean legítimas. Y la gente cuando le abra una puerta a un carabinero, lo esté haciendo con confianza. Y eso es lo que todos hoy día necesitamos. Vamos a hacer una pausa en Política en Vivo y luego seguimos conversando con Andrés Filbaum, Cristian Pertusé y Verónica Pinilla. Vamos y volvemos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Andrés Filbaum, Cristian Pertusé y Verónica Pinilla. Hemos tenido un punto muy interesante respecto de las conciencias, pero yo les quiero proponer el siguiente tema. Las comisiones
pre-legislativa. Ha habido reacciones de todo tipo. Hay desde el Frente Amplio y desde el movimiento autonomista en particular y Revolución Democrática en particular, porque no hay unanimidad en el Frente Amplio, están participando. En la democracia cristiana ha habido algunos que han participado y otros que se han negado. Hoy día Francisco Huenchumilla, bueno, ayer anunció que se negaba a ir a la Comisión de Seguridad porque no creía en el método y le encontraba un cierto tufillo de un poquito de mala fe, lo dice Huenchumilla, quien además hoy día se mandó una declaración tremenda diciendo que la democracia cristiana estaba en un estado terminal, a propósito de las grandes diferencias que hay en el interior. En el Partido Socialista se han negado a participar y disciplinadamente En bloque. el ex ministro canciller, y hoy día senador dijo que él habría querido ir, pero no va a ir porque semidisciplinadamente no va. Y el PPD va. Y el Partido Radical no sé qué, ha ido. Y No lo parte sé. de la DC ha ido también a... Por eso no, la DC ha tenido las dos miradas. Entonces, esto ha generado toda una dificultad, una diferencia, y me parece un tema muy entretenido, además de entender y de conversar. Partamos por Verónica, por supuesto. Muchas gracias. A ver, en la mañana escuché yo al ex canciller José Miguel Insulza, Hoy senador. diciendo efectivamente lo que tú planteas. A mí me habría encantado ir, pero mi partido decidió no ir y por no hacer un problema interno. Yo creo que él tomó una decisión sabia en el sentido de no generar una discusión interna en estos momentos donde además la organización y el orden partidario es tan difícil de poder lograr, ¿no es cierto? Yo creo que el presidente y todos los presidentes tienen la libertad absoluta de invitar a quien sea a formar parte de una organización y un acuerdo que permita generar una discusión prelegislativa apropiada. Ahora, yo creo que la discusión está en la forma y está en el fondo. Si tú eliges a dedo a las personas y por lo tanto tú eliges 1, 2, 3 aquellos que a mí me parecen interesantes, o tú haces una convocatoria política adecuada, representativa y pluralista. Yo creo que lo de pluralista faltó un poco, porque si efectivamente él dice, mira, yo voy a hacer un gran acuerdo, él llamó a un gran acuerdo nacional para 5 grandes temas, lo cual es infancia es uno de ellos. Y a mí me parece que aquí hay que hacer una discusión con la sociedad civil, con los partidos políticos, con los parlamentarios, bueno, y tú ahí haces una discusión mayor, me parece que se entiende un poco más. Mi discusión hoy día es que efectivamente a mí me da la impresión de que esto ha sido más adeo que más pluralista, pero tiene el derecho a hacerlo. Ahora, creo que es difícil hoy día con el gran problema que está enfrentando el país, que es esta falta de responsabilidad y despreocupación que hemos tenido por los niños durante tantos años, que es una discusión que hoy día está visible, pero este es un problema que tenemos hace 40, 50 años atrás, donde los niños sin padres, sin madre han sido parte del día a día, creo que es súper difícil restarse. O sea, yo creo que hoy día la gente, la sociedad, necesita urgentemente resolver este problema. Y es complicado quedar afuera. Parte de mi partido, del PPD, se ha incorporado y parte tampoco no se ha incorporado. Y también ha habido dificultades. Justamente porque no ha sido una convocatoria pluralista, porque no es representativa, porque el método está, veremos, pero yo creo que los costos de quedar hoy día afuera son mayores en términos de mostrar una responsabilidad cierta de querer resolver el problema del Sename que restarse. Entonces, creo que el presidente Piñera está en todo su derecho de querer hacerlo, de querer convocar. Lo que a mí sí me preocupa un poco es que, por un lado, tenemos este discurso de los grandes acuerdos, ¿no es cierto?, que nadie puede estar en contra, pero por otro lado igual estamos un poquito con la letra chica. Entonces creo que si no tiene él hoy día la capacidad, el liderazgo de enfrentar esta discusión, de hacerlo él también, yo creo que él va a tener que poner su capital político para que el tema resulte. En el periodo pasado fueron muchos los actores, fue mucho el tiempo que se invirtió y llegamos a nada al final. Entonces creo que si él no asume el rol que hoy día está asumiendo y que veo que está asumiendo y que está poniendo todo su capital en la mesa, creo que va a ser difícil salir de este problema. Capital tiene. Sí. Capital político podríamos discutirlo, pero capital tiene. Cristian No me está administrando. No, claro, tiene fideicomiso. Sí. A ver, Capital político también. Yo sobre el tema de las comisiones, todas las Cristian comisiones siempre las ha nombrado el presidente de la República y sido deo. Uno podría decir, y algo discutíamos antes de entrar al programa,
antes eran más técnicas, pero también están representadas por sectores políticos. Si bien eran a lo mejor representantes técnicos, hoy día invitados parlamentarios. Pero esto también tiene que ver con un tema de la configuración entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. O sea, en términos generales, hoy día vemos un Congreso mucho más fragmentado, ¿ya? Con muchas más tendencias, partidos políticos. Entonces, obviamente, el diseño tiene que ser diferente. Y es un problema, para mí, del régimen de gobierno que tenemos, que, como he dicho siempre, no me gusta. Entonces, obviamente, yo creo que esta iniciativa, donde hoy día se incluyen, en algunas comisiones se incluían anteriormente a congresistas, sea diputados, senadores, a lo mejor en una menor medida, pero hoy día, obviamente, bajo la necesidad de tratar de ir conjugando, y eso es lo que por lo menos se ha dicho, y yo he escuchado del mismo Boric, que está en la comisión de infancia, o de otros actores, es bueno, tratemos de llegar con algo para que no tenga, como decían antes, la letra chica. Si todavía no hemos visto ninguna letra chica, la letra chica antes se decía que eran los proyectos. Hoy día lo que está es tratando efectivamente de convocar para tratar de sacar sobre grandes temas que a todos de alguna manera nos han preocupado como sociedad, ¿ya? De tratar de lograr o poder lograr los acuerdos, porque muchas veces, ¿qué se alegaba? Me acuerdo en el gobierno anterior de Sebastián Piñera, y también lo alegaron después en el gobierno de Michelle Bachelet, nos llegaban con los proyectos hechos. Entonces teníamos poca capacidad para incluir otras cosas y ya cerrados en el proyecto que querían. Entonces, obviamente esta discusión, que yo creo en el diseño del sistema presidencialista o el régimen presidencialista que tenemos, parece un buen diseño. Y me parece muy bien que quienes están en la oposición, quienes no apoyaron la candidatura y no apoyaron a la elección del presidente Piñera, se vayan sumando y que vayan haciendo los aportes. Y eso es lo que parece ser estas comisiones prelegislativas, ¿ya? Pero que hemos tenido comisiones, o sea, desde el gobierno de Lagos en adelante, la Comisión para la Reforma Constitucional, entonces, desde el gobierno de Lagos en adelante, hemos tenido comisiones. Ahora, obviamente, y yo creo que tiene que ver con la configuración del nuevo Congreso, con la relación del nuevo Congreso con el Poder Ejecutivo, obviamente se necesita configurar otro tipo de comisión. O sea, tenemos que atender las condiciones políticas que se están dando hoy día en Chile. Porque si no vamos a tener un enfrentamiento, no sé de qué tipo, en el Congreso. Andrés Filbau. Lo primero, para tener algún acuerdo con Cristian hoy día, a mí también me sorprenden harto las críticas, especialmente aquellas que vienen de los partidos de la concertación o nueva mayoría, porque las designaciones sean adeos, porque la reina de las comisiones adeos fue Michelle Bachelet. Efectivamente. O sea, en sus dos gobiernos tuvo un montón, digamos. Entonces, y ahí nadie reclamaba tanto. Ahí está el alma mater común, futbolística de ustedes. No, pero es que es cierto, en el fondo Sí, es claro. muy evidente que hay una incoherencia en esa crítica cuando vienen de los partidos que fueron protagonistas durante los gobiernos de Michelle Bachelet en sus dos comisiones. Yo tengo, a ver, otros elementos que comentar, quizás tres fundamentales. El primero, siempre es dudoso hasta qué punto estas comisiones sirven. Yo creo que, concuerdo que está bien participar, quiero igual poner algunos matices sobre eso, pero la historia hasta ahora ha mostrado que la Comisión Engel hizo un montón de recomendaciones que no se tomaron en cuenta, que la Comisión de Educación de Michelle Bachelet ya el 2006 finalmente derivó en una ley GE que echó por la borda todo lo que hizo la Comisión para llegar a un acuerdo por el lado con los partidos políticos. La previsión social. La Comisión Bravo también. Entonces, digamos, hay una historia de comisiones que al final han servido para dilatar las discusiones y que no tienen ningún impacto en lo que finalmente ocurre, que al menos hay que ser escéptico respecto a qué es lo que va a ocurrir, digamos. Más allá de que igual, si a uno lo invitan, quizás hay que ir y después adentro ver qué es lo que pasa, pero por lo menos hay que ser escéptico respecto a qué es lo que va a pasar. Creo que además ese escepticismo se exacerba y yo creería que hubiese sido interesante poner en tensión la invitación con el tema famoso del Tribunal Constitucional. O sea, si hoy día en Chile estamos teniendo de manera cada vez más permanente que el Ejecutivo propone algo, el Parlamento llega a un acuerdo y luego el Tribunal Constitucional un montón de veces dice esto no avanza, entonces es que no hay ningún compromiso de parte del Ejecutivo para reformar el Tribunal Constitucional, ¿de qué sirve sentarse a conversar para que luego el Tribunal Constitucional vaya a ponerle freno a cualquier acuerdo, digamos? Y yo creería que hubiese sido bien interesante, y todavía estamos a tiempo, digamos, de condicionar la conformación de estas comisiones con que el Ejecutivo se comprometa a restarle atribuciones por lo menos al Tribunal Constitucional, de modo que si es que hay acuerdo en esas comisiones y finalmente la experiencia pasada de las comisiones no se replica ahora, no vaya a ser el TC el que finalmente bloquee cualquier tipo de avance. Y lo último, yo creo que también es importante desmitificar esta idea de la unidad nacional, digamos. Yo creería que en ninguna discusión hay posiciones que sean solamente unitarias, digamos.
Acá lo que hay son posiciones diversas en todos los temas, y bueno, hay que ver si es que de esas posiciones diversas puede salir algún tipo de negociación, de acuerdo. La política muchas veces se trata de eso, pero este llamado casi como épico de decir los niños están primero, como si en el tema del Sename no hubiesen diferencias políticas respecto a si es que vamos a seguir subsidiando negocios privados, que aparte en buena medida de ellos están vinculados con la democracia cristiana, o vamos a aumentar el rol garante del Estado, por ejemplo. Creo que es poner la carreta delante de los bueyes. Y es hasta poco honesto, digo. O sea, todos queremos que los niños estén mejor, pero cómo se enfrenta la crisis del Sename, no hay una sola forma de hacerlo, digo. O sea, no tiene que ver solamente con el cariño por los niños, sino que hay una discusión política también respecto a cómo se reforma el Sename, que es fundamental hacerla. Y creo yo que una señal política bien tremenda tener en esa comisión, o sea, no sé, por lo menos que la democracia cristiana no haya asumido aún su responsabilidad política directa en lo que ha pasado en el Sename, digamos, que es el partido político más culpable en esa crisis, y hoy día está ahí también en esa comisión como si nada hubiera pasado. Yo les propongo junto, perdona Verónica, que terminando el tema de las comisiones, nos metamos un minutito en el TC, porque que lo insinúa Andrés, ¿qué hacemos con el Tribunal Constitucional? Que parece ser un problema que va a seguir estando permanentemente. Pero Sí. Bueno, yo tengo varias reacciones con lo que menciona Andrés. Primero, yo creo que es un error pensar que cuando llamamos a una unidad nacional es porque todos pensamos lo mismo. O sea, eso no es así. Es la voluntad política de priorizar y de avanzar en cambios sustantivos en el menor tiempo posible. Yo creo que todos entendemos que en los partidos políticos hay diversidad, o si no esta cosa no funcionaría de la manera como está funcionando. Segundo, yo creo que también es un poquito a esta altura medio panfletario pensar que aquí hay una responsabilidad de la democracia cristiana frente a un tema que ha sido transversalmente mal manejado. Recordemos que, yo lo mencionaba hace un rato atrás, el problema, el tema del Sename y la falta de preocupación de los niños, un tema que nosotros hemos tenido en Chile desde que Chile es Chile, digamos. O sea, el problema de los niños sin papá, sin mamá, los niños guachos, es un problema que lo hemos tenido siempre. Entonces, ahora... no existe, pero por lo menos es. Claro, pero sigue existiendo en la medida de que vemos ahí la situación de niños y niñas que su papá o su mamá no se hizo cargo, su familia no hizo cargo, no tuvo un abuelo, no hay un capital social, no hay una red que se haga cargo. Ahora, yo tampoco tengo por qué defender a un partido político específico, pero creo que es súper peligroso cuando nosotros hablamos así, porque es, en definitiva, enrostrar a un partido político específico una responsabilidad que es transversal. Aquí hemos tenido partidos políticos que han estado en el gobierno y que han sido desde la democracia cristiana, pasando por la oposición, pasando por el Partido Socialista, y obviamente todos han tenido responsabilidad. Aquí hay un problema social, aquí hay una falta de responsabilidad social. Y lo último, creo que sí, me parece que no tuvimos la capacidad de poder negociarlo del Tribunal Constitucional porque al otro día que asumió Piñera, varios movimientos estaban golpeando la puerta que querían reunirse con el presidente. Entonces también, si tú no tienes la capacidad de poder hacer una alianza de mayoría y avanzar, es difícil que tú puedas negociar qué es lo que quieres hacer. Entonces, creo que fue un error. Yo comparto que debimos haber hecho eso. Debimos antes de haber asumido, de haber dicho, mira, nosotros queremos, pero avancemos en estas otras discusiones también. Es parte de cómo se va construyendo la política. Creo que se actuó demasiado rápido frente a este momento que era bien relevante. Sí. Cristian, Pertusé. Hay harto que decir. Bueno, yo creo que tenemos, y ahí comparto con Andrés, ¿viste Andrés? Sí, que yo creo que tenemos que darle espacio a las comisiones y sigo en una lógica. No, es que yo creo que además, porque yo veo, no es por este gobierno, yo veo que hoy día el régimen de gobierno que tenemos, con un presidencialismo súper extremo, pero un congreso, una configuración de partidos políticos, un sistema de partidos políticos mucho más fragmentado, con diferencias de repente que pueden ser ideológicas polarizadas o de repente porque no se quieren y nos llevamos mal y jamás nos entenderemos, nos sentaremos a la mesa porque no me gustáis, digamos. Yo creo que tenemos que pensar un poquitito cómo podemos hacer sociedad y cómo podemos hacer política. O sea, yo creo que hay que darle un espacio y yo creo que más que pensar hoy día en las comisiones, yo creo que eso es un debate que sí debemos hacer desde la academia, desde los partidos políticos, es qué régimen de gobierno queremos. Aquí yo creo que tenemos una problemática súper fuerte y lo decimos, y eso pasa y ahí nos vamos a meter en los temas de la Constitución, nos vamos a meter en los temas del Tribunal Constitucional. Respecto al Tribunal Constitucional, súper simple, yo creo que, primero, todas las democracias tienen instancias
revisoras o que podríamos denominar contramayoritarias. El Tribunal Constitucional en Chile, para ser súper sincero, es una institución que viene desde la Constitución del 25, ¿ya? Ha existido permanentemente en nuestra institucionalidad y toma relevancia o lo discutimos cuando algún aspecto o alguna revisión de normativas que hace, sea por presentaciones o sea por la iniciativa propia que puede tener sobre las normas efectivamente constitucionales que existen, es cuando nosotros empezamos a pensar el tribunal. Ahora, dentro del programa de gobierno viene la idea de reforma al Tribunal Constitucional. Ya se han dado algunos lineamientos de la integración, inclusive del nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, de las duraciones. Creo que es una discusión que tenemos que dar, pero no podemos pensar, y ahí difiere un poco, que el Tribunal Constitucional no puede ir contra las mayorías, porque las mayorías son relativas, ¿ya? Muchas veces las mayorías son circunstanciales y por lo que tienen que velar es porque de alguna manera se mantengan los preceptos de la Constitución, y ahí vamos a entrar al tema de la Constitución, y eso es lo que tienen, o sea, en algunos existen como tribunales constitucionales, Alemania, España, y en otros la Corte Suprema en Estados Unidos, por ejemplo, puede eliminar las normas que el Congreso... Se puede alegar inconstitucionalidad. Pero absolutamente. Entonces existen en las democracias estas instituciones, de alguna manera, revisoras, ¿ya? Y tenemos que entenderlo, sí tenemos que dar una discusión, pero... Volvamos al punto. ¿Cuáles son primero? El Tribunal Constitucional es y está puesto, y de hecho el ministro Larraín, Hernán Larraín, planteó que es una de las reformas y uno de los estudios que se va a hacer. Entonces, pero viene, o sea, yo lo vengo escuchando cada vez que el tribunal actúa. Tenemos que revisar el Tribunal Constitucional. Perdón, pero Chadwick no lo priorizó. Dijo que no era No, momento Chadwick hoy día de conversar no lo sobre el priorizó, Tribunal pero Constitucional. después salió el ministro de Justicia y dijo, si bien no está priorizado porque hay otras cosas, a lo mejor lo de infancia, a lo mejor lo de la seguridad, obviamente está dentro, y está dentro del programa, lo quiero decir. O sea, ahí hay un tema que está dentro del programa. Ojalá no sea a los 4 años, como dice Andrés, que muchas veces se presentan los proyectos. Andrés Filbauer. Pues sí, pero una aclaración, porque quizás me di a entender mal. Yo no estoy contento con que se hagan comisiones por lo que decía originalmente, porque se han hecho un montón y no han funcionado. Lo que digo es que si el gobierno ya te invita, y es un tema que va a estar sobre la mesa, es mejor estar ahí participando, y por último, si es que después fracasa, uno tendrá razones para explicar por qué fracasó. Y creo que la autocrítica que yo hacía es cómo enfrentamos ese tema con iniciativa para no bailar solamente al ritmo de la cueca que nos pone el gobierno, que en este caso creo que podría haber estado ligado justamente con cómo el Tribunal Constitucional puede terminar deshaciendo lo que se discuta en esas comisiones, en el hipotético caso que efectivamente estas llegasen a funcionar. Quiero hacer 2 comentarios más, uno con respecto a lo que decía Verónica y Cristian respectivamente. A ver, con respecto a lo que me interpelaba Verónica, recordemos que el diputado Zafiria renuncia a la democracia cristiana precisamente porque hay tremendos vínculos entre los centros operadores privados del Sename con importantes militantes de la democracia cristiana, y la democracia cristiana como partido nunca se hace cargo. Y creo que eso responde a una cultura de la no responsabilidad política que ha imperado en Chile permanentemente, donde creo que, por ejemplo, tu partido, el PPD, es el principal responsable de la crisis en educación, especialmente con respecto al lucro, y ahora recién, después de un largo rato, Pilar Almanet, vamos a ver qué pasa con ella, digamos, pero después de haber sido subsecretaria, o sea, vocera de Bachelet, para pasar directamente de ahí a ser rectora de la Universidad de las Américas, de una multinacional de educación, haber sido jefa de la Dirección de Educación Superior durante el gobierno de Ricardo Lagos, o sea, es decir, el vínculo evidente que ella hizo permanentemente entre el mundo que lucra con la educación superior y el Ministerio de Educación es tremendo, y creo que es un caso súper análogo a lo que pasa con el Sename y la democracia cristiana, donde los partidos políticos no se hacen responsables de lo que hacen sus militantes luego en el ámbito privado, aun cuando estén impactando directamente las políticas públicas. Y por último, con respecto al Tribunal Constitucional, a ver, yo creo que es cierto que hay permanentemente instituciones que pueden hacer algún tipo de reserva constitucional, pero creo que también es, no sé si es ciego o ingenuo, no darse cuenta de que en Chile el Tribunal Constitucional ha operado permanentemente como un órgano conservador o de derecha, digamos. O sea, no es solamente que reserva la constitucionalidad. Cada vez que ha frenado una ley, es una ley que o le quita o le quita algún nivel de atribuciones al empresariado, como pasó, por ejemplo, ahora con el lucro en la educación, o que otorga mayor libertad, especialmente a las mujeres, como pasó hace varios años con la píldora del día después, o como pasó... se me fue otro ejemplo, digamos. Pero la intervención del Tribunal Constitucional no ha sido neutra, entre comillas, políticamente, si es que algo así existe, sino que ha sido permanentemente un órgano regresivo y conservador. Y en ese sentido es evidente que hoy día sí actúa como una tercera cámara, que es ya
el concepto que se ha instalado bastante para describirlo, digamos. Verónica, nos quedan 4 minutos, así que 1 minuto por nuca. Mira, yo... Verónica Sí. Pinilla. No, el capital aquí se reparte como cooperativa, compañero, no de acuerdo a la cantidad de acciones que cada uno tiene. Me parece muy bien. Yo no tengo ninguna. Yo creo, Verónica a ver, Pinilla. hoy día entonces también deberíamos reclamar por qué Piñera, sin haber hecho la discusión en el Sename, eliminó el límite de entrega de subsidios a las instituciones en la cual tenemos a los niños sin hacer esa discusión, digamos. También me parece que es súper complicado. A mí no me consta que tenemos operadores a cargo de esas instituciones, o sea, eso, si tú lo sabes, uno tendría que hacer un reclamo más formal y oficial, porque eso es un tema complicado. Ahora, respecto de los militantes y el actuar de los partidos, yo creo que en eso también tenemos que tener cuidado. Yo estoy absolutamente, estoy en desacuerdo con el lucro y tenemos que entender que la ministra del Piano, que fue también la ministra PPD, es la que lideró toda la discusión en contra del lucro. Entonces, ¿nos quedamos con lo mejor o nos quedamos hoy día con lo bueno de la discusión o con lo malo? ¿Con qué parte del discurso? Porque en realidad si hoy día estamos, si nosotros ampliamos ese criterio, también tendríamos que reclamar con todos aquellos profesores que hacen clases en universidades que están a favor del lucro, a los estudiantes que están en las mismas universidades, toda aquella institución que tiene algún vínculo. O sea, yo creo que está bien que nosotros busquemos coherencia entre los militantes y nuestros partidos políticos. Creo que es necesario hacerlo. Pero también creo que tenemos que tener cuidado hasta dónde llegamos con esa discusión, porque esto puede terminar en una digamos, en una discusión o en una búsqueda, digamos, de responsabilidades que no sé si va a tener un buen fin, porque la gente trabaja en espacios donde también hay lucro y eso hoy día no está puesto en la mesa. Yo creo que ahí a veces se nos ha pasado un poco la mano. Y respecto al tema del PPD, el PPD hoy día está en una discusión importante sobre Pilar Almanet. Recordemos que Pilar Almanet fue profesora titular de la Universidad de Chile durante muchos años, y ahí tampoco hubo una discusión sobre el rol que ha tenido la Universidad de Chile sobre eso. Entonces, yo lo haría con un poquito más de cuidado. A ver, Cristian yo su rápido, minuto. yo creo que decir que el Tribunal Constitucional es un tribunal eminentemente conservador, creo, sorry Andrés, que es una falacia. O sea, el Tribunal Constitucional en algunos casos ha tenido fallos que movimientos conservadores han reclamado fuertemente. Entonces, ha visto... ¿Alguna vez ha rechazado una ley que un movimiento conservador haya reclamado? Pero sin duda la ley, cuando rechazó y aprobó la ley de aborto. No, O sea, ahí es del... ¿Alguna vez frenó una ley que un movimiento conservador haya reclamado? ¿Alguna vez? Pero es que Ninguna, depende, ninguna. pero muchas, o sea, lo que voy, que muchos movimientos han presentado requerimientos sobre normas y que no han sido aceptados por el Tribunal Constitucional. A ver, lo que pasa aquí que yo creo, vuelvo al punto, cuando nos gusta o no nos gusta, y sobre el rechazo al famoso artículo 63 de la Ley de Educación, si lo único que dijo, porque aquí el lucro sigue estando, y porque siempre ha estado, digamos, no ha sido permitido en las universidades, independiente de cómo se hacía, lo único que hace el artículo 63 es que, o sea, se elimina la posibilidad de que entidades con fines de lucro puedan emprender Ser proyectos, ser controladores de universidades. Entonces, lo único que hace es dice, sí puede serlo. Entonces, si nosotros, por ejemplo, apoyamos la ley de donaciones, si se puede ser, ¿por qué tenemos que pensar necesariamente, y yo desde ahí defiendo lo que hizo el Tribunal Constitucional, porque nosotros tenemos una ley de donaciones que además tiene exenciones tributarias y una serie de cosas, ¿me entiendes? Las empresas, ¿ya?, o las instituciones con fines de lucro pueden tener actividades filantrópicas. Entonces, yo creo que es de verdad, porque ahí se está limitando porque aquí seguimos sin lucro. Andrés Filbaum, No un soy minuto. conservador desde mi punto de vista. Yo creo que seguimos con lucro y estoy de acuerdo en todo caso que lo que el tribunal rechazó no era la única forma en la cual se hacía el lucro. Era un impedimento que ahora salió y es más fácil lucrar que antes. Pero bueno, quisiera referirme más a lo que decía Verónica, porque para no repetir lo mismo que dije antes nomás. Dos cosas. Lo primero, no es cierto que la ministra del Piano haya sido la que más frenó el lucro. De hecho, la gratuidad del gobierno de Michelle Bachelet es la que más recursos públicos les dio a universidades, muchas de las cuales están investigadas por lucro, como la Universidad Autónoma o la Universidad Andrés Bello. O sea, finalmente yo creería que va en la misma línea de lo que hizo Pilar Almanet. Y lo segundo, me parece absolutamente no al lugar la comparación entre un profesor universitario o un estudiante universitario con lo que hace una rectora y que luego es además ministra o en este caso jefa de educación superior.
Un militante podrá tener su opinión, pero no es lo mismo que estar luego en el gobierno operando a favor de una determinada política, como no es lo mismo que Pilar Armaneta, y ha sido profesora de la Universidad de Chile, que es una universidad pluralista donde cada cual puede opinar lo que quiera, y hay gente desde Ronald Fischer, que es un tremendo neoliberal, hasta Gabriel Salazar, que es lo que hace una rectora, que es la que finalmente determina los principales lineamientos educativos. La responsabilidad política de Pilar Armanet y ahora también de Pilar Romaguera, que fue subsecretaria de Educación en el primer gobierno de Michelle Bachelet, y la nueva rectora de la Universidad de las Américas, hacen evidente el vínculo tremendo que hay entre el mundo que lucra con la educación y los gobiernos de la concertación en su momento, pero hoy día Raúl Figueroa hace el mismo vínculo en el nuevo gobierno. Nos tenemos que ir. Esta conversación podría seguir para rato. Nos pasamos Debería, unos minutos. debería. Y debería seguir. Sí, y la seguiremos. sí. 1.000.000 de gracias, Verónica Mirilla. 1.000.000 de gracias, Muchas Cristian gracias. Pertusé. 1.000.000 de Muchas gracias gracias, por la Andrés invitación, Filbam. Felipe. Como siempre, un gusto compartir con ustedes. Buenas Nos tardes, vamos. gracias. Tengan muy buen fin de semana. Esto va a estar, como les digo, a partir de mañana, mediodía, en la tarde, ya en el streaming de televisión de nuestro diario electrónico. Buen fin de semana. Muchas gracias. Hasta el lunes.